Bueno, pues Juan, querías hacerle un reproche al secretario de Estado que además coincide bastante con el que le hacía ahora mismo el portavoz sindical, ¿no? Sí, efectivamente. Es que aquí partimos del error de que son los colectivos interesados en una determinada regulación quienes tienen que diseñar esa regulación. Eso sería como si el gobierno quiere regular la distribución minorista y dice, bueno, vamos a preguntarle a Mercadona, a Carrefour, a Día, cómo tiene que ser la legislación de distribución minorista. Pues, ¿qué dirían esas empresas? Pues, confeccióname la ley a mi medida para que aquí no haya competidores, para que nos repartamos el mercado, etcétera. Aquí lo mismo. Me parece realmente llamativo que un gobierno que se las da de liberalizador, de partidario de las reformas estructurales, haya tenido que llegar. Es decir, yo ya no digo que hayamos perdido 2 años desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que me parece asombroso es que tenga que ser un tribunal europeo el que nos diga liberalicen este sector. Este sector es un reducto gremialista desde tiempos del franquismo que debería haber sido liberalizado de inmediato por cualquier gobierno que crea mínimamente en la economía de mercado, que se precie, y no ha sido así. Ha tenido que venir de Europa y efectivamente se han perdido 2 años y la semana pasada se perdió una semana porque no entiendo qué hay que negociar. Es decir, no sé qué hay que negociar con las partes interesadas en que se mantenga una regulación gremial que evidentemente beneficia a las partes, también a muchas empresas. El portavoz sindical lo ha dicho, hay empresas que son partidarias de que se llegue a un acuerdo con los sindicatos y con el gobierno. ¿Por qué? Porque las blinda de la competencia de empresas europeas, porque la regulación actual impide que las empresas europeas vengan con sus trabajadores y practiquen aquí la estiba y por tanto cierra el mercado a la competencia. ¿Por qué hemos tenido que sufrir un mercado cerrado, encorsetado, que encarece tremendamente los costes de la estiba en España, de las exportaciones, de las importaciones, en un momento en el que España está cambiando su modelo productivo y que es crucial que los puertos sean competitivos precisamente para que la economía lo sea? Y que vivimos más que nunca de las exportaciones. Efectivamente. Señor Gómez Pomar. Bueno, yo no voy a primero a analizar por qué esta legislación se arrastra desde hace tanto tiempo. Fijemos el punto de partida en que hay una sentencia... Pero convendrá con nosotros que ha habido una pérdida de tiempo que no se entiende, porque tenían ustedes mayoría absoluta como para haberlo, en fin, abordado antes, ¿no? Sí, no ha habido esa pérdida de tiempo y ahora lo explicaré. Primero digo que el punto de partida es la sentencia de diciembre del 2014, pero es que desde el 2014 hasta aquí ha habido muchas reuniones, muchos análisis de documentos y mucha interacción con la Unión Europea. Mire, el 26 de febrero, es decir, 2 meses después de que se produce la sentencia, se convoca a patronal y a sindicatos en el Ministerio de Fomento. Se comunica en marzo la apertura de negociaciones formales a la Unión Europea. Se recibe en el mes de marzo un documento de la patronal. Se recibe en el mes de abril otro documento de los sindicatos. En el mes de julio se recibe un documento conjunto que se analiza con la Comisión Europea y que llega a la conclusión de que establece pues, un registro de trabajadores y una serie de restricciones que son contrarios a la sentencia. Seguimos negociando, seguimos hablando. Y desde toda esa fecha hasta los últimos días recientes en los que ya ante la inminencia de una sentencia que puede ser condenatoria, pues el Gobierno ha apurado al máximo la posibilidad de negociación y ya se ve en la obligación... ¿Y qué ha impedido el acuerdo hasta el día de hoy? Pues el acuerdo se ha impedido en que la posición sindical ha sido reiteradamente plantear cuestiones que son contrarias al derecho comunitario. Quiere establecer un registro de trabajadores que sea un filtro entre las personas que tienen la titulación y las empresas que los puedan contratar. Quieren que se trabaje en las empresas de SAGEP y que obligatoriamente el Gobierno mantenga esas sociedades SAGEP. Quieren que los empresarios contraten obligatoriamente a los trabajadores que están en la SAGEP y esto lo han venido reiterando una y otra vez. Dice usted que eso va en contra de la esencia, de la sentencia, de lo que nos mandata Bruselas, ¿no? Totalmente en contra de la sentencia, que dice que no se puede obligar a las empresas a formar parte de la SAGEP y no se puede obligar a las empresas a contratar prioritariamente a los trabajadores de la SAGEP. Queremos ver qué consecuencias tiene esto porque, bueno, hablamos de 46 puertos que podían ser parados en los próximos días con una pérdida, dice la patronal, de 50 millones de euros al día. Valencia, Isabel Goyanes, estás con José Luis Ayuso, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte. Él es uno de los afectados por esta huelga. Adelante. Buenos días, Susana. Estamos en el puerto de Valencia. Como dices, el llamado puerto de Europa. Un 40% de las mercancías entran
y salen precisamente de este puerto, y aquí todos los sectores están muy pendientes de esas posibles repercusión de huelga de estibadores. Mira, hoy, sin ir más lejos, en Feria Valencia se está celebrando el certamen internacional de la cerámica. Expositores de todo el mundo están visitando esta comunidad a lo largo de toda esta semana, y quiero leeros un titular, por ejemplo, porque todos los azulejos que salen de la zona de Castellón viajan por mar, viajan desde el puerto. Dice, por ejemplo, la dársena valenciana canaliza casi 4 millones de toneladas netas de productos cerámicos acabados. Estamos hablando de un sector que reparte y distribuye a más de 150 países: Estados Unidos, Emiratos Árabes, India, Brasil, México, Turquía, China, por ejemplo. Pues este es un ejemplo, el de la cerámica, pero también, como decías, el del transporte. José Luis ha hecho ya números, están un poco asustados con estas posibles repercusiones. Buenos días, José Luis. Buenos días, Isabel. Coméntanos qué consecuencias puede tener que comiencen los paros, las movilizaciones y las huelgas. Bueno, pues las has definido tú prácticamente ahora al ver y al destacar la importancia del puerto de Valencia. Y evidentemente nos encontraríamos con una situación muy preocupante. Estamos hablando de que en el sector del transporte una huelga de estibadores afectaría ineludiblemente al transporte de una forma brutal. Un paro de estibadores provocaría que un camión perdiera al día cerca de 350 euros diarios. Estamos hablando de 5.000, 6.000 unidades en los puertos. Eso es muy importante. José Luis, además el peligro de que muchos clientes, no solo de este puerto, sino de otros puertos españoles, decidan, pues nos vamos de España, buscamos otros puertos alternativos, y esa amenaza es real y está ahí. Efectivamente, y es una amenaza que se va a dar, y si la huelga llega a su fin, pues desgraciadamente van a haber barcos que se van a desviar a otros puertos y va a ser muy complicado luego retomar esa actividad económica. No debemos olvidar que el puerto de Valencia es un puerto importantísimo, es comparable pues a un aeropuerto de Frankfurt, por hacer una comparación, pero realmente sería una situación muy complicada. Susana, con eso... si os parece, miraos la imagen que tenemos en directo en este momento. Está llegando ese gran buque repleto de contenedores a punto de descargar en cualquier momento. Como decimos aquí, de momento, están los estibadores trabajando. Sí que es verdad que en los últimos días se ha notado que iban, con mucha más calma, mucha más lentitud. Nos lo decían así los transportistas con los que hemos podido hablar. Hecho, José Luis, sí que lo habéis notado, ¿verdad? Y se lo voy a preguntar. Por supuesto que se nota. Cualquier huelga encubierta o cualquier situación de conflicto laboral provoca que el ritmo de trabajo se descienda, evidentemente. ¿Se nota? Por supuesto que se nota. Lo han notado las empresas cargadoras y lo han notado, por supuesto, los transportistas efectivos. Muchas gracias. Esa era la crítica que hacían. Hola, Susana, también buenos días. Desde el Ministerio. ¿Creen ustedes que en estas últimas semanas hemos tenido una huelga encubierta y también, algún boicot, ¿no? Nosotros hemos recibido a través de puertos del Estado comunicaciones de las empresas que también han denunciado públicamente en sus comparecencias con actos vandálicos y también trabajando a ritmo lento, que esto provoca un daño inmenso a las empresas. Es decir, la información que nosotros recibimos a través de las empresas es que desde hace mucho tiempo viene habiendo una situación de huelga encubierta y en muchos casos con coacciones a las empresas que desde luego son intolerables. ¿Cree usted posible que se eviten esas 9 jornadas de huelga preconvocadas por parte de los sindicatos? Pues confiamos en que sea así. Lo que no tiene mucho sentido es sentarse en una negociación donde la parte patronal ha puesto de manifiesto que quiere negociar, donde se ha buscado la mediación del Ministerio de Empleo y que en la primera reunión, a los 10 minutos, se anuncie la convocatoria de 6 o de 9 jornadas de huelga. A mí me parece que los sindicatos están mostrando una inflexibilidad, que están mostrando una falta de capacidad de negociación y de entendimiento, cuando todos les estamos brindando la posibilidad de acuerdo y de diálogo en todos los frentes. Juan. Sí, pero es que, vamos a ver, la estrategia que están utilizando ahora los sindicatos de la estiba es lo que llevan 40 años haciendo. Es decir, cuando se ha intentado habilitar nuevas plazas, incrementar el número de capacitaciones para que otros trabajadores españoles puedan entrar en el sector de la estiba, han amenazado con huelgas de bolis caídos, con huelgas oficiales, para que las empresas estibadoras no puedan acceder a otros trabajadores que no sean ellos. No es casualidad que en torno al 40-50% de todos los trabajadores de la estiba sean familiares. ¿Por qué? Porque han sido ellos quienes han controlado
los términos de contratación, los términos laborales, las condiciones de trabajo, y eso es lo que tiene que cambiar. Y por eso decía que no entiendo que hay que negociar con los sindicatos, porque los sindicatos de un proceso de liberalización van a salir perdiendo absolutamente. ¿Por qué van a salir perdiendo? Porque tienen una serie de privilegios, y la liberalización consiste en quitar privilegios, y por tanto el sindicato va a intentar mantener los privilegios, que de hecho eso es en lo que están, en liberalizar aparentemente el sector, pero en presionar al gobierno para que introduzca otra serie de regulaciones que de facto les sigan concediendo a ellos el control de la profesión, para ir a Bruselas y decir, fijaos, hemos liberalizado, pero de facto seguir controlando la situación del sector. Le quiero dar la palabra al señor Gómez Pomar y acabamos aquí el debate. Luego lo volveremos a abordar porque vamos a estar durante toda la mañana muy pendientes de esa mesa de negociación. Sí, el gobierno ha entendido que la mejor fórmula para resolver el conflicto y dar cumplimiento a la sentencia era que empresarios y sindicatos se pusiesen de acuerdo y alcanzaran tal acuerdo que pudiese volcarse en el Real Decreto Ley porque fuese compatible con la sentencia. Esto no ha sido posible, lo hemos intentado una y otra vez, nos parecía que era el mejor procedimiento, el que traía más diálogo social a la resolución del asunto, pero hemos tenido que optar por dos vías: cumplir estrictamente la sentencia con el Real Decreto Ley y abrir todo el campo de la negociación colectiva para que se pueda producir ahí este entendimiento entre sindicatos y empresarios. Pues vamos a esperar a ver qué ocurre en las próximas horas en esa mesa de negociación. Señor Gómez Pomar, muchísimas gracias por venir a este desayuno improvisado. Ya les digo que nuestra intención inicialmente era tener aquí a un representante de la UGT, digamos, del sindicato de la estiba, pero tienen que estar ahí negociando con ese mediador y preferimos que avancen esas negociaciones antes que seguir debatiendo. Muchísimas gracias a todos. Juan, a ti te veo enseguida. Enseguida vamos a estar en el Consejo Económico pendientes de esas